Padre, te damos gracias por este tiempo, Dios. Gracias por esta noche, gracias por un día más de enseñanza en el que nos podemos reunir juntos, Señor, como iglesia, con un propósito, amado Padre, de estar cerca de ti, papá. Gracias por este tiempo y ponemos esta enseñanza delante de ti para que seas tú, Espíritu Santo, quien nos hable a nuestros corazones, que seas tú el que va a traer esta revelación, que seas tú el que nos habla a nosotros, Padre. Gracias porque nuestro mayor gozo siempre va a ser estar en tu casa y estar en tu presencia. Amén. Bueno, iglesia, buenas noches, siéntense por favor. Saludamos a los que nos acompañan también desde nuestras redes sociales. Buenas noches, iglesia, y tengo el privilegio de acompañarlos y continuamos con esta enseñanza de la Escuela de la Fe. Hoy sexta enseñanza y vamos a seguir entonces, y quiero como ir remarcando un poco el preámbulo de lo que ha sido este tiempo, y empezamos siempre definiendo qué es la fe. Empezamos a ver qué es la fe por Hebreos 11:1, y dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, y eso está alineado con el hecho de que sabemos que necesitamos la fe. ¿Por qué la necesitamos? Porque es necesaria para agradar a Dios, lo sabemos. Entonces, un creyente necesita la fe. Un creyente sin fe no es creyente. Y eso está perfectamente claro y resaltado por la palabra, y lo sabemos nosotros también. Necesitamos fe, iglesia. Esa fe que nos trajo un día a los pies de Jesús, y esa fe que nos está congregando hoy acá, que nos reúne hoy acá a nosotros. Y entonces sabemos que, como dice en el Antiguo Testamento, en Habacuc 2:4, el justo por la fe vivirá. Y es una declaración que nos acompaña a nosotros constantemente. Nosotros sabemos eso de memoria y nos lo reitera la palabra muchas veces, porque cuando uno va al Nuevo Testamento encuentra otra vez en Romanos esa afirmación, en Gálatas, en Hebreos encuentra esa afirmación. O sea que es algo que cuando tú te miras al espejo te debes afirmar: yo vivo por fe. Y Romanos 11:1, y a mí me llama mucho la atención cuando yo empiezo a leer y encuentro cuando se reitera esa declaración. Y entonces está ahí, encontramos Romanos, y está Romanos capítulo 1 en el versículo 11, pero en unos versículos antes está diciendo Pablo a los romanos, les está diciendo que en el Evangelio, en la Biblia, en la palabra de Dios, la justicia de Dios se revela por fe y se revela para fe. Eso es algo importante. Y entonces ahí dice: el justo por la fe vivirá. Y en Gálatas, en el capítulo 3, el versículo 11, ¿verdad? Romanos 1:17, en el capítulo 3, versículo 11, reafirma eso. Dice: nadie se justifica por las obras de la ley. Nadie, absolutamente nadie, porque el justo por la fe vivirá. Y entonces vamos a Hebreos y encontramos otra vez esta reafirmación. Y en Hebreos capítulo 10, en el versículo 38, vuelve y nos dice, unos versos antes nos está diciendo: manténganse confiados, porque yo sé que a veces es difícil no perder la confianza, pero nos dice: manténganse confiados, y nos da otra palabra con la que a veces batallamos: paciencia. Tengan paciencia, y con esa paciencia hagan la voluntad de Dios. Y sigue algo muy hermoso, porque es lo que para nosotros es nuestra esperanza. Por eso cuando hacemos la cena del Señor decimos Maranata. Dice: todavía un poquito y el que ha de venir vendrá. Y ahí viene, porque el justo por la fe vivirá. Entonces tenemos que esto ha sido un repotenciarnos en fe, en la enseñanza, y todos quienes desde el pastor y nos hemos podido parar acá a dar ese mensaje, Felipe, yo, y todos, yo creo que y todos como iglesia de hecho. Y entonces sabemos que el justo vive por fe. Y viene algo, y retomo Gálatas. Cuando ustedes miran el capítulo 3 de Gálatas, algunas Biblias dicen: el Espíritu se recibe por fe. Y llega Pablo
y está amonestando a los Gálatas, los está exhortando y les dice: Gálatas insensatos. Yo creo que estaba bien bravo Pablo. Les dice: ¿quién los llevó a ustedes? Empezaron por el Espíritu y ahora van a terminar en la carne. ¿Es que acaso ustedes recibieron el Espíritu por las obras de la carne? Dice: no, recibieron el Espíritu por el creer con fe. Por el creer con fe. Entonces, si nosotros recibimos el Espíritu por creer por fe, quiere decir que nosotros nos debemos nutrir en fe. ¿Y cómo nos nutrimos en fe? Pues ahí está Jesús diciéndonos en Mateo 4:4: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y está Romanos 10:17 diciéndonos que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Lo hemos sabido, lo hemos escuchado muchas veces, todo el tiempo hemos sabido. Necesitamos la palabra. La palabra es la que nutre nuestra fe, nos fortalece. Nuestra fe no puede estar lánguida, no puede estar debilitada. Necesitamos estar fortalecidos en la palabra. Y esa palabra que oímos, que venimos acá, nos congregamos en cada enseñanza, en cada momento, esa palabra nos fortalece de una manera impresionante. Y es importante, iglesia. Está sentando las bases de lo que vamos a ver hoy, esta enseñanza que se titula La buena batalla de la fe. La buena batalla de la fe. Y estamos en esa buena batalla. Cada día de nuestras vidas estamos en esa buena batalla. Entonces, estamos allí batallando. ¿Y qué tiene de característica o particular una batalla? A veces uno dice: no, yo no me quiero meter en la batalla. ¿Por qué no te vas a querer meter en una batalla? Pues porque tú de pronto no tienes certeza de cuál va a ser el resultado. Se puede ganar o se puede perder. Pero ¿qué pasa si tú entras a la batalla sabiendo que vas a ganar? Es distinto, ¿no? Eso ya uno entra confiado. Porque es muy distinto saber que ya vas a ganar, entonces tú entras de una manera y también sabes cómo sales. Eso es distinto, eso es confianza. Por eso la palabra de Dios nos dice que en Cristo somos más que vencedores. Por eso es importante, y más de una vez en esta serie hemos venido hablando de que es importante lo que confesamos, que es importante lo que nosotros declaramos. Debemos confesar con nuestra boca que en Cristo somos más que vencedores. Eso lo dice la palabra, eso lo podemos declarar. Y podemos declarar en la palabra que mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Eso nos lo dice la palabra. Y nosotros sabemos por la palabra que Dios es bueno. Por eso Pablo, cuando dice esta enseñanza en 1 de Timoteo en 6:12, él dice: peleen la buena batalla. O sea, la buena batalla de la fe. Dice: es una buena batalla. ¿Y quién quiere cosas buenas en la vida? A mí me gustan las cosas buenas. Yo creo que todos queremos algo bueno, nadie quiere nada malo. Entonces, si Jesús dijo: en el mundo van a pasar aflicciones, pero no teman, yo he vencido al mundo. Él no nos omitió ni nos puso en letra pequeña que no íbamos a enfrentar situaciones difíciles. Las situaciones difíciles van a venir. Las situaciones difíciles se van a presentar en la vida del creyente, necesariamente. Pero Él nos dice: pero va a ser una buena batalla. Va a ser una buena batalla. Porque Dios es bueno y Dios quiere cosas buenas para nuestra vida. Dios no nos da nada negativo a nosotros. En Dios no hay tormentos, en Dios no hay odios, en Dios no hay frustraciones. En Dios somos vencedores. La vida del creyente es una vida de victoria sobre las circunstancias. Por eso peleamos la buena batalla de la fe. Por eso la peleamos. Nosotros tenemos todos los elementos que necesitamos para pelear esa buena batalla. Los tenemos. El enemigo, ¿qué es lo que está haciendo el enemigo? Está queriendo arrebatarnos cosas.
o está queriendo movernos de nuestro camino. ¿Cuál camino? Ese camino nuevo y vivo que abrió Jesús para nosotros. Él nos quiere mover, Él nos quiere hacer tambalear. Esa es la función del enemigo, y nosotros estamos en esa buena batalla y no nos vamos a dejar arrebatar nada. No puede, ya está vencido, ya está derrotado. No vamos a tener que, no tenemos que tener temor en ello, aunque yo sé que a veces las circunstancias pueden amedrentar bastante. Las circunstancias difíciles a veces nos sentimos que nos sobrepasan, pero por eso necesitamos la palabra, por eso necesitamos abrazarnos a esa palabra, porque tenemos un adversario y no puede decir no es cualquier adversario si lo nombra. La palabra lo dice en Pedro, dice que nuestro enemigo es el diablo, él es nuestro adversario y él está en contra de todo lo que nosotros hacemos. Él está en contra del creyente, él está en contra de la iglesia. Nosotros somos objetivo militar para el enemigo. A él no le preocupa la persona que está afuera, ahí lo tiene en el mundo. Al que quiera atacar es a cualquiera de nosotros. Por eso él nos dice, Pablo dice, estén firmes, cuídense de que estén firmes, peleen la buena batalla, peleen la buena batalla. Pero podemos hacerle oposición a toda artimaña del enemigo. Porque es que algo maravilloso es que recordemos, se nos olvida, pero recordemos que él fue derrotado hace 2000 años. Ya fue derrotado. ¿Quién lo derrotó? ¿Tú? ¿Yo? No, lo derrotó Jesús. Pero a veces se nos olvida. Pero cuando entramos a esa batalla, ¿entramos vencidos? No, entramos vencedores, porque Él ya venció, porque esa victoria nos la dio Él a nosotros, porque Él nos dio autoridad como se la dio a sus discípulos cuando los reunió, les dio autoridad, les dio potestad. Y en cambio ahora también esa autoridad, esa potestad también viene para con nosotros, porque estamos peleando esa buena batalla. No es fácil, pero es una buena batalla. La buena batalla de la fe, como dijo Pablo a su hijo Timoteo, a su hijo espiritual Timoteo. Esa buena batalla de la fe, pelea la buena batalla de la fe, echando mano de la vida eterna, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Le declaró Pablo unas palabras que estaban empoderando a Timoteo y empoderándonos a nosotros también, iglesia, empoderándonos a nosotros también. Y en las batallas, y si algo hay en una batalla, y la Biblia no omite eso, tú tienes una victoria, pero van a seguir habiendo desafíos. ¿O qué pasó con David y Goliat? David venció, una gran victoria, una gran hazaña, y venció por fe en Dios, le creyó a Dios y venció. Y de ahí en adelante el paraíso para David. No, siguió otra, le esperaba otra. Entonces el rey Saúl, lleno de envidia, y todos sabemos la historia, la persecución a David. Vino otro momento desafiante para David. O sea, vamos a tener victorias, nos dice la palabra, sabemos cómo entramos y cómo salimos vencedores. Y va a haber otro desafío seguramente adelante, seguramente. Pero por eso todo el tiempo estamos peleando esa buena batalla. O sea que la buena batalla, ¿cuándo termina? Termina cuando el Señor nos llame a su presencia. Si no es que viene antes. Ahí es cuando termina. Pero sabemos que tenemos galardón en los cielos. Ahí lo sabemos, ahí está. Ahí nos está esperando ese maravilloso galardón. Y estamos combatiendo. Pero ¿cuál es la estrategia? Cuando estamos hablando de batallas, sabemos que hay estrategias. Y en una batalla, en lo básico, está la defensiva o la defensa, y está la ofensiva. Y en las batallas se mueve esa estrategia, cómo se defiende y cómo ataca y cómo entra ahí la fe. Entonces está en Efesios 6:16 y nos habla de la armadura del Espíritu. Y entendemos que estas armas son espirituales. Esta es una batalla espiritual.
Es una batalla espiritual, como dice la palabra, porque nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para derribar fortalezas. Eso es lo que dice la palabra. Es una batalla espiritual y estamos ahí en la batalla. ¿Y qué es lo que va a querer hacer el enemigo? ¿Qué es lo que va a querer? Que tú estés con la guardia baja. ¿Y cuándo bajas la guardia? Cuando bajas tu escudo. ¿Y cuál es tu escudo? La fe. Es ahí donde nos descuidamos a veces, porque el enemigo, ¿qué va a querer atacar en tu fe? Va a querer tal vez debilitarla, obviamente. Va a querer disminuirla, obviamente. Va a querer destruirla, porque ese escudo nos protege de sus dardos. Así dice la palabra, confiémoslo. Los dardos vienen, sí, pero estamos desprovistos. Estamos como vulnerables. Si tenemos nuestro escudo de la fe, no. Pero si no, si vamos a estar vulnerables a esos ataques y vamos a ser fácilmente un objetivo y podemos ser atacados. Y cuando el diablo entra, él no entra a rasguñar, él entra a destruir, él entra con todo. Por eso un creyente no le puede abrir un espacio, porque patea esa puerta y se mete con todo lo que tiene. Así ataca. No sé cuántos han vivido esos ataques, no sé cuántos en algún momento descuidaron su flanco y les pateó la puerta, y como dicen coloquialmente, se les metió al rancho. Porque pasa, pero estamos en el Señor. Y por eso en la iglesia también hay una palabra que se llama restauración, porque ese es nuestro buen Dios. Ese es nuestro buen Dios. Él no nos deja a merced, Él nos levanta y Él nos afirma de nuevo. Si acaso fuimos heridos, y a veces podemos sentir que somos heridos de muerte, porque esos ataques son así de duros para quienes lo hayan vivido en su vida. Y estamos nosotros entendiendo que tenemos que cuidarnos, porque cuando hablamos de pelear la buena batalla de la fe, entonces tenemos que saber que esa batalla se va a enfrentar en terrenos, pero esos terrenos son terrenos espirituales. Y entonces tenemos una primera batalla, y es que en la batalla de la fe debemos estar firmes. Iglesia, debemos estar firmes, y eso nos dice la palabra de Dios. En todo tiempo debemos estar firmes. Nos dice 1 Corintios 16:13: manténganse alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes y sean fuertes. Entonces, miren esa palabra que dice ahí: manténgase alerta. Estamos en un terreno, imagínense en el campamento del bando A, el campamento del bando B, o la fortaleza, o lo que sea. Cuando hay una batalla, cuando estamos en tiempos hostiles, en tiempos de conflicto, siempre quien está protegiendo su territorio tiene que estar alerta, tiene que estar vigilante. Eso es lo que la palabra llama cuando habla de ser atalaya. La iglesia es una atalaya. ¿Qué es una atalaya? Es aquel que se para en una torre alta y empieza a mirar a lo lejos, y si ve que el enemigo se acerca, da aviso, pone en alerta. ¿Por qué? Porque estuvo vigilante. Porque la iglesia tiene que estar vigilante, la iglesia tiene que estar velando. ¿Cómo nos mantenemos firmes? Pues orando. No puede faltar la oración en nuestras vidas. Así nosotros nos mantenemos firmes. Y nos dice: sean valientes. Y todos escuchamos muchas veces esa palabra en Josué: esfuérzate y sé valiente. Yo creo que muchas veces nos debemos mirar al espejo y decirnos eso: esfuérzate y sé valiente. En medio de la circunstancia que sea, en medio del reto que sea, en medio de servir, porque les digo, el objetivo militar somos nosotros. Y cuando nos metemos más con la iglesia, a veces sentimos: pero ¿por qué vienen más situaciones? Cuando nos metemos más a servir, pero ¿por qué vienen más situaciones?
cuando vamos creciendo y se nos delegan más responsabilidades, pero ¿por qué no aflojan? Pero tenemos que ser valientes y mantenernos firmes, como dice esa palabra. Todo tiempo, iglesia, todo el tiempo debemos resistir porque el enemigo no descansa. En ningún momento ni en ningún tiempo él va a descansar. En la batalla de la fe también vamos a ser probados. Y eso es un hecho, eso es una realidad. Dice Santiago 1:2: hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Tengan por sumo gozo cuando es difícil, porque dice: manténganse quejándose cuando anden en diversas pruebas, ¿no? Pero es a lo que más tendemos a veces, a quejarnos. A todos nos pasa, porque somos humanos. Porque a veces hay algo que se llama: no entiendo, no comprendo, se me sale de mí, se sale de nuestro control. Y cuando algo se sale de nuestro control, es muy fácil que nos frustremos. Pero nos dice la palabra, nos recuerda: manténganse, hermanos míos, manténganse firmes, lo que decíamos antes, y tengan sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. ¿Por qué debemos tener ese gozo? Porque Dios ya sabe lo que ha puesto en nosotros. O sea, el primero que confía en nosotros es Dios, porque Él mismo sabe de qué nos ha dotado. Cuando nosotros entramos en batalla con nuestro escudo de la fe levantado, protegiéndonos, estamos en guardia, nos estamos protegiendo. Pero cuando nos estamos protegiendo, eso también nos empodera. Porque ¿qué dice la palabra? Manténganse firmes y resistan al diablo. Resistir es estar protegiéndose, ¿verdad? Pero ¿qué sigue diciendo esa palabra? Y huirá de ustedes. Mientras resistimos con fe, después nos empodera y pasamos a otra posición de atacar. Y Él huye de nuestras vidas. Eso dice la palabra. Huirá. No dice se va a retirar, no, dice huir. Ustedes se han visto en las películas cuando alguien huye. Huyen es corriendo. O sea, que hay algo en nosotros mayor, y hay alguien mayor en nosotros, y eso lo tenemos que declarar al diablo. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. O sea, que hay alguien en nosotros que hace correr al diablo, lo hace correr. El diablo somos objetivo militar, pero créanme, iglesia, y yo creo eso, que nos tiene miedo, que sabe lo que la iglesia hace, sabe que somos sal, sabe que somos luz, sabe que la iglesia está evitando lo que va a pasar cuando estudiamos escatología bíblica. Es la iglesia la que está conteniendo todos esos tiempos finales. Pero cuando la iglesia sea quitada, que ya no vamos a estar acá nosotros, van a ser tiempos indecibles, dice la palabra, como no nos los imaginamos, porque eso hace la iglesia. Ese es el poder que hay en nosotros. Ese es el poder tan maravilloso que Dios nos ha dado como iglesia, a su iglesia. ¿Qué más dice la palabra? Dice que en la batalla de la fe se prueba nuestra fe. Dice Primera de Pedro en el capítulo 1, en versículos 3 y 4: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Verso 4: para obtener una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para ustedes. Dios es bueno, iglesia. Yo creo que Dios es bueno. Dice: esto aquí no huele a daño, esto aquí no huele a depresión, esto aquí no huele a escasez, esto no huele a enfermedad. Esto es lo que dice la palabra cuando dice inmarcesible, algo que no se marchita, algo que no se daña. Y esto es lo que nos enseña la palabra acá. Y es maravilloso estos adjetivos y cómo pondera esa palabra allí cuando nos dice que nos espera una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, y todo eso está reservado para nosotros en los cielos. Eso es maravilloso. Y a veces nos podemos sentir cansados y nos vamos a sentir agotados. Sí, es verdad. Pero también recuerdo esa palabra en Efesios 3:16, cuando Pablo orando dijo:
oraba que por la iglesia, por el poder de las riquezas de su gloria, el que seamos fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, porque van a venir batallas y en el hombre interior es donde podemos flaquear en algunos momentos, pero ¿quién nos va a fortalecer en nuestro espíritu? El Espíritu Santo. Tenemos al ayudador. O sea, aquí no estamos batallando solos, tenemos al Espíritu Santo. Él nos ayuda, Él nos empodera, Él nos levanta, Él nos guía, Él nos muestra la estrategia, Él sabe por dónde debemos coger. No estamos a merced de. Una iglesia es una iglesia con visión. Si algo sabemos en esta iglesia es que hay una visión. Si cada año, cuando el pastor lanza un mensaje y determinamos un año por medio de una palabra, es porque hay una visión, es porque hay un orden, y en ese orden nosotros entramos. Y cuando las cosas están en orden, todo funciona bien, iglesia. Dice Primera de Pedro en el versículo 6, terminando, dice que son guardados que son guardados por el poder de Dios mediante la fe. O sea, el poder de Dios nos guarda, pero nos guarda mediante la fe. ¿Y el poder de Dios en dónde está? Está en todo momento con nosotros, está en este lugar, está en la persona que está pasando una situación difícil de enfermedad, también ahí está el poder de Dios. Está pasando una familia o algo, una crisis económica, ahí también está el poder de Dios. Un matrimonio está en dificultades, ahí también está el poder de Dios. Y dice mediante la fe, iglesia. Y sigue diciendo, en la batalla de la fe, y esto es maravilloso, en la batalla de la fe tú puedes. Digan conmigo, yo puedo. Cuando recuerden ese pasaje en Juan capítulo 20, los últimos versículos, como es el versículo 27, está Tomás y le dice a Jesús que él tenía que ver para creer, y Jesús le muestra las marcas de las manos y le dice que ponga ahí el dedo, y después le dice mete la mano en el costado, y lo exhorta a Jesús y le dijo: porque viste, creíste, Tomás, porque viste, creíste. Entonces le recuerda, le dice: sé creyente y no incrédulo. ¿Y saben qué dice en Gálatas capítulo 3? Cuando habla de Abraham, dice que los que son de la fe son como el creyente Abraham, que son bendecidos. Nosotros somos bendecidos. Nosotros ya somos bendecidos. Nuestras batallas las libramos en bendición. No nos miremos como estemos en ese momento, porque hay veces que nos podemos sentir y nos podemos ver maltratados por la situación que fuera, porque la situación maltrata y talla, pero somos bendecidos, y eso es lo que dice en esa palabra. Y entonces dijo Jesús: bienaventurados los que creyeron sin haber visto. Somos bienaventurados porque por fe recibimos el Espíritu Santo, como ya les dije. Por fe lo recibimos y estamos sostenidos por esa palabra. Esa palabra, y dice Juan 16:33: estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Dice Primera de Juan 5:4: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta iglesia es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Cuál? Nuestra fe. ¿Cuál victoria? Nuestra fe. Dígalo, nuestra fe. Esa es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y entonces habíamos comenzado con el capítulo de Primera de Timoteo 6:12, y Pablo diciéndole a Timoteo: pelea la buena batalla de la fe, pelea la buena batalla de la fe. Y entonces me encuentro en Segunda de Timoteo 4, versículos 7 al 8,
donde dice Pablo, dando su parte, y yo sé que todos vamos a dar esa parte. No nos cansemos. Para quienes servimos en esta iglesia, no nos cansemos. Para el ministerio en el que estemos, no nos cansemos. Yo sé que a veces no es fácil, incluso en cada ministerio, ni que lo digan los pastores. Dirigir una iglesia, mantener una obra, sacarla adelante, yo creo que no es fácil. Tener iniciativas y a veces de pronto no ver una respuesta de con quien uno quiere contar, a veces no es fácil. Pero sigamos dando la buena batalla. Iglesia, sigamos dando la buena batalla. Si sea por uno, vale la pena. Si Jesús te vio a ti y vio que valías la pena, nosotros no somos quien para decir si hay una iniciativa, si nos delegan algo y nos llega uno, pues vale la pena. Estamos dando la buena batalla. Y entonces Pablo termina y da su parte, dice: he peleado la buena batalla. Y yo quiero decirle al Señor, llegado mi momento, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y yo sé que cada uno de nosotros lo vamos a hacer, porque sigue diciendo: por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Yo creo que un problema en cuanto a por qué un creyente a veces puede flaquear en la fe, es porque quizás hemos cositeado la fe, hemos materializado la fe sin darnos cuenta. Pero la fe es mucho más, lo hemos visto en toda esta serie. La fe es: no tenga fe para el carro de sus sueños. Sí, está bien, está bonito. No estoy diciendo que eso sea malo. Yo quiero también un carro de los sueños. Pero no se trata de eso. Porque cuando se trata de eso para el creyente, pues más fácil se diluye su fe. No la he entendido, no he entendido bien. La fe es más que eso. Les acabo de decir que recibimos al Espíritu por oír por fe. Lo demás es añadidura. Por eso dice Mateo 6:33: buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia. Lo demás es añadidura. Lo que pasa es que le hemos metido tanta fe a la añadidura que es ahí donde fácil flaqueamos. Es ahí donde nos descuidamos. Es ahí donde dejamos de estar velando. Es ahí donde, porque es que nosotros tenemos que estar firmes, como vimos, para ver por dónde es que se va a querer meter el enemigo, porque anda rondando como león rugiente, y él muestra los dientes. Pero iglesia, son postizos, porque todo lo del diablo es falso y es mentiras. Él no ruge tan fuerte como quiere mostrar. Por eso, cuando nos mantenemos firmes en la fe y lo resistimos, él huye, como dice la palabra, porque nuestro Señor ya lo venció hace 2000 años. Y esa es la victoria que ha vencido al mundo, iglesia, nuestra fe. Pongámonos de pie. Gracias por estar conectado con nosotros en nuestra transmisión en vivo. Si quieres hacer algún tipo de donación o enviar una ofrenda para nuestro ministerio, puedes hacerlo con la cuenta del Banco de Occidente, cuenta corriente número 285-06-6999, o con la cuenta de Bancolombia, cuenta corriente 202-0001-1623, y ayuda a la extensión del reino de Dios en la tierra.